tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, siempre hablar de educación es algo muy lindo y algo que nos apasiona, por lo menos a mí, de poder hablar de educación, de poder brindar herramientas para la educación. Y en el caso de hoy voy a hablar sobre una herramienta que no es nueva, pero que sí se está incorporando en la educación actual, que es la simulación. Cómo usar simuladores en la educación. Pero principalmente necesito que nos enfoquemos en el sistema actual educativo, que proviene de la revolución industrial. La revolución industrial que marcó toda una época y ha marcado nuestra forma de ver las cosas, marcó la connotación del sistema educativo actual. Y esto se ve reflejado en la necesidad de tener, o que teníamos de tener, una educación industrial. ¿Con qué? Fíjense, el tema de tener los mismos horarios, es decir, los mismos horarios de ingreso, los mismos horarios para un recreo, los mismos horarios para comer en una escuela. El tema de las edades, el tema de tener divisiones en las escuelas por las edades. Y eso también marcó la necesidad de ir especializándonos y de tener un título. Es decir, teníamos que formar parte de una línea industrial y teníamos que tener un título, una especialización en lo que nosotros hacíamos. Pero ¿qué es lo que nos dice la vida? La vida no es lineal, la vida es orgánica, es cambio. Es lo que estamos notando. ¿Están notando cambio últimamente? Hace rato que venimos notando cambio. Por lo tanto, la educación, esta educación, tiene que estar dirigida ¿a qué? Tiene que estar dirigida al desarrollo del talento humano. Tenemos que enfocarnos en desarrollar el talento humano, en desarrollar estas cosas muy lindas que nos dijo Olga, esas cosas que también Héctor habló respecto de lo que debemos nosotros desarrollar en cuanto a el fomento del talento humano en nuestras organizaciones. Y a trabajar competencias, es decir, a inculcar en la gente, en el educando, las competencias necesarias. No a la memoria, una educación basada tal vez mucho en memorizar, en tener que recordar. Y hoy es una educación que en donde le tenemos que enseñar a desarrollar soluciones y en donde el educador es una ayuda externa, es un facilitador. Esto es muy importante para que comprendamos algunas cosas. Piensen en alguien que hoy tiene, en un niño que hoy tiene 5 años. Piensen un momento, fíjense en un hijo, un nieto, un sobrino, un primo, alguien que hoy tiene 5 años. ¿A qué edad se va a jubilar? Fíjense. Ese niño se va a jubilar en el 2068. ¿Alguna vez lo habían pensado eso? No. Hoy sí. Hoy lo han pensado. Bien. 2068. Entonces la pregunta es, ¿qué genes educativos tenemos que formar? Tenemos que dejarle un nuevo ADN. Piensen hacia atrás los cambios que hemos tenido, piensen hacia adelante, hoy 2013 al 2068, los cambios que pueden llegar a ver. Esto es algo que me pasó. 2 de mis alumnos estaban copiando. ¿Está bien o está mal que se copie? Está mal que se copie. Cuando le dije, ¿por qué estás copiando? ¿Por qué están copiando? Me dice, no, profesor, no estamos copiando. Estamos desarrollando el espíritu colaborativo. No estamos copiando, estamos trabajando en equipo. Ese fue el momento en donde dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir yo al psicólogo o los mando a ellos al psicólogo? Preferí que hacer qué cosa, ir yo al psicólogo y me dijo, estás en lo cierto, están trabajando en equipo, por lo tanto no se copia. Bien, le voy a hacer una pregunta capciosa, volviendo al tema de los cambios, de los genes. Es una pregunta capciosa. ¿Cuál es el tercer país en población mundial? ¿Saben? Más o menos, bien. El primero, China, 1.300, 1.400 millones de habitantes. El segundo, la India, 1.100 millones de habitantes. Y el tercero, Indonesia, me dice acá Olga. No, el tercero es Facebook. ¿Por qué? ¿Cuántos usuarios tiene Facebook? 1.000 millones. Ya tiene 1.000 millones de usuarios. O sea que ya tenemos nuestro tercer país en el bloque. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo aprendemos en la era industrial? ¿O cómo pasamos del método de aprendizaje
de la era industrial a la era de la información. Hay cambios que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que abandonar el concepto de la escuela-biblioteca. Tenemos que olvidarnos por un momento de la escuela como una biblioteca, como un lugar, para pasar a una escuela-laboratorio. Es decir, a un lugar donde, ¿qué se hace en un laboratorio? Donde probamos, donde nosotros experimentamos, y de ahí van a surgir soluciones, respuestas a las preguntas que tenemos. Simular jugando. Piensen también en ese niño de 5 años, en ese niño que hoy tiene 15 años, cómo aprendió, cómo ha sido su vida en los últimos, o en su juventud, o en su niñez. ¿Cómo aprendió? Jugando. Es decir, los videojuegos, todo lo que hoy la tecnología nos brinda en materia de educación, es la simulación jugando. Game over. ¿Qué significa para un adulto, un viejo como yo, de 46 años, esa palabra? Game over. ¿Qué significa? Terrible. Una espada en el corazón, perdimos. ¿Y qué significa para un niño? Game over. Con el dedo lo hacen, ¿no? De nuevo, volver a jugar. El error no es el problema. Tenemos que comprender que el error no es el problema, sino que el error en un juego, en una simulación, es el comienzo de la solución. Por eso es importante, y con esto lo que quiero entrar es a poder comprender por qué la simulación. Porque en la simulación podemos equivocarnos. En un simulador nosotros podemos buscar alternativas, y si las alternativas no se dan o no son como corresponde, ¿qué es lo que me permite? Ese game over, volver a comenzar. Por eso los simuladores presentan un gran aprendizaje vivencial. No sé si alcanzan a ver, pero hay un monte. Ese monte es el Everest. Entonces, por ejemplo, simulador es subir el Everest. ¿Qué implica subir el Everest? Implica trabajar con un presupuesto, definir qué cosas voy a llevar y qué cosas voy a dejar. Implica tomar decisiones, por ejemplo, en qué ruta voy a usar. No se alcanza a ver muy bien, pero acá ustedes pueden apreciar que hay distintas rutas para subir. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña a trabajar en equipo, nos enseña a enfrentar los retos que una montaña, como en la vida, podemos llegar a tener. ¿Qué pasa si se enferma alguien de la expedición? ¿Lo dejamos y que muera o lo ayudamos a bajar? Se plantea. Estas cosas son lo importante de un simulador, que nos plantea estos obstáculos y que lo podemos llevar a la vida práctica o a la vida real. Por eso hablamos de que el simulador lo que nos permite es una transferencia que es ¿de qué forma? Directa. Lo que aprendemos, lo que vivimos, lo podemos llevar directamente al trabajo en equipo. Otro simulador que tenemos, por ejemplo, han estado trabajando acá, ustedes ven acá, es un simulador que se ambienta en la Guerra Fría. Cómo era ese momento de la Guerra Fría y cómo teníamos que movernos. Y en donde perdíamos tal vez de vista cuáles eran los objetivos de nuestra organización, cuáles eran los objetivos que nosotros teníamos para poder de alguna manera definir hacia dónde íbamos a llegar. ¿Qué es lo que se busca acá? Por ejemplo, el poder coordinar objetivos generales de la organización, objetivos generales del equipo y objetivos individuales. Poner a un expositor, poner a un gurú hablando sobre trabajo en equipo o sobre liderazgo es muy bueno, pero ¿cómo se transfiere el conocimiento? No hay forma. No hay forma si no se lleva a un modelo en donde podamos experimentar y vivir esa sensación. Por eso es la importancia de esto, transferencia directa hacia nuestra vida y a nuestro día a día. Finalmente, para tratar de comprender qué es el trabajo con simuladores. El trabajo con simuladores es parte de vivir la experiencia. Simuladores, todos los simuladores que existen y que se trabajan, nos llevan a vivir una experiencia. Subir un Monte Everest, subir o transitar un momento de una guerra fría,
o transitar algún tipo de negociación con otros equipos o con otras organizaciones, atravesar dificultades. Y esa experiencia nos permite vivirla en forma inmediata con el análisis de cada una de las situaciones, ver los contenidos que nosotros queremos y pretendemos transferir, de esa manera permitir el descubrimiento propio de cada uno en ese momento de experiencia que está viviendo y lo principal, la aplicación. Hoy los tiempos que nos demandan gente con rapidez en la toma de decisiones, gente que tome decisiones lo más rápido posible de forma efectiva. La mejor forma es sistemas de este tipo de organización, de manera tal de poder llegar al objetivo rápidamente. Por eso quiero cerrar con dos frases. Fíjense, Séneca, hace ya casi 2015 años que nació, pero él, fíjese, ya Séneca hablaba de que largo es el camino de la enseñanza por medio de teoría, pero es breve y eficaz por medio de ejemplos. Por eso es fundamental que podamos comprender esto, es decir, el ejemplo, la práctica, en el momento vivencial, lo que se transmite. Y por último, alguien que también creo que todos conocemos, que es Aristóteles, en donde la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, no solamente en memorizar, no solamente en entender las cosas de un punto de vista del conocimiento simplemente, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Por eso la educación tiene que ser esto, conocimientos que se lleven a la práctica. Bueno, muchas gracias.